Listo. A ver. Buenas noches, bienvenidos a todos los presentes. Vamos a comenzar con la sesión número 7 que corresponde a lisosomas, degradación y muerte celular. Aquí vamos a recopilar más que nada lo que sería, ah, ¿cómo les diría? Conceptos, los vamos a integrar propiamente. Vamos a hablar del tráfico vesicular, de las proteínas, de la membrana, de las organelas, pero acá ya lo vamos a integrar, así que va a ser más sencillo. Primero vamos a hablar de los lisosomas. Lo primero que se nos debe venir a la mente con lisosomas son las enzimas. Entonces, aquí estamos hablando de una degradación propiamente enzimática. También vamos a hablar de degradación proteica, muerte celular y la autofagia. Son puntos sencillos que vamos a tomar con bastante lógica e igual como todas las sesiones les comento, si tienen alguna duda o consulta, me la comentan, por favor. Ya, a ver, ¿qué es un lisosoma? Básicamente los lisosomas son estos de aquí. Los lisosomas van a contener diferentes enzimas o digamos mediadores. En este caso, para estas enzimas, hemos visto que han pasado por un proceso de síntesis en el retículo endoplasmático rugoso, han pasado por el Golgi y ya las tenemos aquí propiamente. Entonces, este lisosoma, su función propiamente va a ser un degradador. ¿Degradador de qué? De diferentes cosas. Como sabemos, la célula tiende a hacer bastante reciclaje, no va a querer desaprovechar nada, entonces el lisosoma le va a ayudar a esto. ¿Cómo? Mediante la autofagia propiamente. La vamos a hablar más adelante, pero es parte de. Básicamente una organela que ya cumplió su tiempo de vida, que ya no es necesaria, que ya no funciona bien, va a ser degradada ¿por quién? Por el lisosoma. Y aquí tenemos la secuencia. Una mitocondria que es, digamos, englobada en lo que sería una vacuola autofágica. Aquí lo tenemos, vacuola autofágica. Esta vacuola propiamente se va a mover hasta, digamos, mm, encontrarse con este lisosoma. Este lisosoma la va a reconocer y se van a fusionar. ¿En qué? En un autofagolisosoma. Es un juego de palabras. Lisosoma, autofagosoma, autofagolisosoma, lo cual puede desencadenar dos caminos. Como podemos ver aquí, es un cuerpo residual. En este caso, en este cuerpo residual van a estar los contenidos de la degradación, los cuales tienen dos vías. Una de esas vías es la exocitosis y la otra vía es el gránulo del pigmento, un gránulo con lo que sería lipofucsina. En este caso, este pigmento señala una acumulación, como vemos aquí. Entonces, la célula o va a exocitar o va a mantener, digamos, una acumulación. Aquí vamos a hablar un poco del lisosoma. Posee una sola membrana. Aquí ya ven un poco las diferencias. Una sola membrana, no son dos membranas. En todas las células eucariotas, de acuerdo al CARP de biología celular y molecular, son 50 enzimas. En su teoría les ponen a ustedes que son de 50 a 60 hidrolíticas, que van a degradar residuos y desechos celulares. Y la función, cuando decimos degradar, acuérdense, catabolizar, es decir, catabólica. Cuando vamos a hablar de síntesis o de generación, es anabólico. Entonces, el metabolismo hay tanto anabólico como catabólico. Por eso, cuando digamos en determinada teoría o en algo que les hayan enseñado, les dicen metabolismo, les enseñan desde la síntesis hasta la degradación. En este caso, cuando hablamos de función catabólica, es degradación. Y bueno, y esta función catabólica es por estas organelas, básicamente. Organelas asociadas al lisosoma. Poseen enzimas lisosomales. Aquí es importante. Estas enzimas, esto lo van a llevar en una infinidad de cursos, así que no se olviden.
Las enzimas trabajan con un pH, puede ser ácido básico, un ácido débil, ácido fuerte y demás. Pero acá lo vamos a llamar simplemente un pH ácido. Entonces, estas enzimas, si están en un pH ácido, van a trabajar adecuadamente. ¿Esto qué quiere decir? Una actividad óptima. Y estas son las hidrolasas ácidas. Si se acuerdan, clases anteriores les mencioné acerca de estas de aquí, de las hidrolasas ácidas. Y bueno, o- aquí nos dice que se encargan de la digestión de partículas extrañas también. Es decir, como yo les había explicado, puede existir exocitosis, pero también endocitosis. Entonces, una célula del sistema inmune, por ejemplo, va a fagocitar algo para eliminarlo, para hacer una limpieza en nuestro organismo. Entonces, esta digestión de partículas extrañas se puede dar, por ejemplo, en la endocitosis. O si ya está dentro de la célula propiamente, también se las puede digerir. pH, de acuerdo a su teoría, no se olviden, 4.8. 4.8 es el pH, digamos, en el que, en el que está este lisosoma propiamente. Ahora, ah, lo que necesita este lisosoma para trabajar adecuadamente son proteínas integrales de la membrana lisosomal, las LMPs. ¿Por qué necesita estas proteínas? Reconocimiento, básicamente. Digamos que el lisosoma no llega mágicamente, ve una vacuola y dice, ah, me la voy a comer. No, necesita proteínas integrales. Las hidrolasas, habíamos dicho que se sintetizan en el retículo endoplasmático y son modificadas en el Golgi. ¿Qué hacen? Degradan material procedente de endocitosis, fagocitosis y autofagia. Quédense con esto y no se olviden. Endocitosis, es decir, algo que está entrando a la célula. Fagocitosis, propiamente la célula está fagocitando algo. Y la autofagia, que básicamente es un reciclaje de las organelas. Y ahora, las funciones van a ser las siguientes. Degradación de volumen, procesamiento de proteínas, procesamiento de antígenos, degradación de la matriz extracelular, iniciación en apoptosis. Aunque ustedes no crean estos temitas, los ven y los van a ver en todos los ciclos siguientes. Hasta en el sexto les van a hablar de muerte celular y de las enzimas propiamente y los mecanismos de endocitosis, fagocitosis y autofagia. Así que esto nunca se lo deben olvidar. Ahora nos vamos a la gráfica. Esta célula de aquí, como la ven, va a fagocitar. ¿Qué cosa? Una bacteria. ¿Para qué? Va a meter esta bacteria en un fagosoma para matarla, para destruirla. ¿Y cómo lo va a hacer? Conjuntamente con el lisosoma. Ahora, la otra vía que habíamos hablado era, por ejemplo, la endocitosis, como vemos aquí. Un tema importante, ahora hablamos de autofagia, que por ejemplo este retículo endoplasmático, la mitocondria ya cumplió su tiempo de vida, ¿qué hace? La empaqueta. La empaqueta en este autofagosoma y ¿a dónde se va? A los lisosomas. Ahora, en la endocitosis, ¿cómo va a manejarse esto? Básicamente vamos a tener, si recuerdan, un endosoma temprano, endosoma intermedio, endosoma tardío, y luego recién viene la fusión con el lisosoma. Este es, digamos, de manera resumida cómo van a suceder estos acontecimientos. Entonces, no se olviden, aquí, vale, un asterisco, no se olviden. Endocitosis, fagocitosis, autofagia. Luego de esto, hay que, digamos, entender un poco cómo funciona esto. Si estamos hablando de que las organelas se mueven por los microtúbulos, en este caso, o componentes del citoesqueleto, microfilamentos y demás, vamos a tener que verificar que va a existir un motor molecular. Este motor de aquí, por ejemplo, la miosina, ligado a quién? A los filamentos de actina.
A partir de este punto ya entendemos que la movilización de los lisosomas genera un gasto de ATP. Entonces, ¿para qué servían estas proteínas que se mencionaban por aquí? Por ejemplo, las LMPS. Acá los ponen como LAMP, por ejemplo. ¿Para qué? Para la fijación. Digamos, ¿a dónde se va a arraigar este motor molecular para mover este lisosoma? Básicamente proteínas. También que va a tener canales de calcio, la membrana lisosomal, como vemos aquí, glucocálix. Estos mediadores de aquí no se los necesitan aprender. Por ejemplo, la sintobrevina y esos no. Pero lo que sí debemos entender aquí es que van a haber una infinidad de proteínas que van a tener dominios más allá de lo que sería la membrana propiamente. También transportadores lípidos, transportadores de aminoácidos y demás. Ahora, las LMPS, que las tienen aquí, proteínas integrales de la membrana lisosomal, son como 25 mamíferos, de las cuales básicamente la función que van a tener es la acidificación del lumen lisosomal, importación de proteínas desde el citosol, fusión de membranas, transporte de productos de degradación al citoplasma. Entonces, todas las que ven aquí tienen una función específica, que básicamente es contribuir a lo que sería la acidificación. Habíamos hablado que es un pH 4,8. También la importación de proteínas, fusión de membranas y algunos productos de degradación, que en este caso, digamos, van a salir del lisosoma hacia afuera. Y bueno, entre las más abundantes está la LAMP1, 2, 3, el tetraspanin o CD63 y la bomba de protones tipo vacuolar. De eso les voy a explicar en un momento. O bueno, vamos a aprovechar aquí. Básicamente, digamos que este pH, el pH, que debe ser igual a 4,8, debe mantenerse. Y este pH básicamente se mantiene por esta bomba de aquí. Una bomba de protones tipo vacuolar. Entonces, esta bomba básicamente, ¿qué va a hacer? Va a, va básicamente a aumentar la cantidad de hidrogeniones para que este pH baje y se mantenga en este equilibrio, básicamente. Y esta bomba de protones básicamente usa ATP. Ahora, en cuanto a los fagolisosomas, en este caso, si nosotros queremos hablar de fagocitosis, debemos entender que la fagocitosis propiamente es una función especializada de ciertos tipos de células. En este caso, digamos, estas células tienen una gran cantidad de lisosomas. Una de estas células que podemos, digamos, mencionar o, digamos, la más importante en la fagocitosis son los macrófagos, los que ven aquí. Entonces, básicamente hay un microbio aquí que va a ser fagocitado. Se va a formar el fagosoma, como ya habíamos visto. Ahora el lisosoma, más las enzimas digestivas que tiene adentro, se van a fusionar, siendo los fagolisosomas. Va a haber una digestión parcial. Ahora, ¿por qué se dice digestión parcial? Porque en realidad estas enzimas, en el mejor de los casos, deberían degradar todo, pero no siempre es así. Entonces, va a existir material que no se va a digerir completamente, que va a ser, digamos, transportado en este cuerpo residual. Y como ya les había dicho, tiene dos vías, la exocitosis o la acumulación, como en la lipofucsina. Vamos a poner acá que acumula nada. Entonces, es básicamente eso. Ahora, células que fagocitan hay varias. Muchas lo hacen. Pero si vamos, digamos que al punto principal, podemos mencionar los macrófagos,
principalmente. Hasta este punto de su formación, macrófagos. Ahora, las etapas de la fagocitosis, este gráfico es de su teoría. Por ejemplo, va a existir una quimiotaxis. La quimiotaxis básicamente es el reclutamiento de, de células en base a una respuesta inmune. Entonces, factores del complemento. El complemento es un tipo, es perteneciente a la inmunidad innata, que básicamente sea por productos bacterianos o celulares. Luego va a haber una opsonización. ¿Qué significa esta opsonización? La opsonización es básicamente como marcar. ¿Qué significa marcar? Que van a haber unas células que no son buenas para nuestro organismo, que van a estar circulando. Entonces, digamos, van a haber una serie de compuestos, vamos a hablarlo generalmente, que las van a marcar. ¿En qué sentido las van a marcar? Van a decir, ah, esta, esta molécula de aquí no es buena, hay que destruirla. Las opsoninas en estas bacterias, aquí las ven como los puntos rojos, las van a marcar. Entonces, al marcarlas, por ejemplo, este macrófago que vemos aquí, las reconoce. Entonces, al reconocerlas, ¿qué va a hacer? Se va a ocurrir una adherencia, es decir, un receptor de la membrana va a fijar por medio de estas opsoninas a una bacteria. Va a haber una modificación del citoesqueleto, como ven aquí. Hay como una invaginación. De nuevo, hay gasto de ATP. Entonces, a partir de esto, ¿qué va a hacer? La va a encapsular, por así decirlo, se la va a comer, la va a fagocitar. El proceso que llamaríamos ingestión. Y luego habría una digestión propiamente que ya sería con el lisosoma. En este caso, formando el fagolisosoma. Esta es la secuencia, más que nada. Entonces, acá podemos ver un macrófago. Mira, igualito. Que tiene sus lisosomas, los cuales se van a encargar de la degradación de esta bacteria. Ahora, si hablamos de enzimas lisosómicas estables del CARP, tenemos todas las de aquí. Se las voy a mencionar, no necesitan memorizárselas, pero hay fosfatasas, nucleasas. Cuando vean que termina en asa, básicamente es porque va a actuar aquí. Entonces, ¿va a degradar qué? Fosfatos. Nucleasas va a degradar ¿qué? Ácidos nucleicos, proteasas, proteínas. También hay hidrólisis de glucosaminoglicanos. Hay polisacaridasas, van a romper los enlaces de los polisacáridos o de los oligosacáridos. Enzimas que hidrolizan esfingolípidos, es decir, rompen enlaces. Enzimas que hidrolizan lípidos. Pero que los vemos, por ejemplo, fosfatasa ácida, fosfodiesterasa ácida. ¿Y en quién van a actuar? Monoésteres de fosfato, diésteres de fosfato, ribonucleasa. Aquí lo sacan por el nombre. RNA, DNA, catepsina, proteínas, colagenasa, colágena, las sulfatasas, miren en dónde actúa cada uno, las glucosidasas, la fucosidasa, manosidasa, salicidasa. Y aquí por los nombres la sacan como les digo. Si se hace es porque degrada lo anterior. Lipasa ácida, trigliceridoles, fosfolipasa. Pero estas son todas las enzimas que puede tener un lisosoma. Entonces, en realidad el abanico de enzimas y de productos que va a degradar son grandes. Ahora, importante. Por ejemplo, en este punto estamos hablando de exocitosis y endocitosis. Ya habíamos visto cómo trabajan los lisosomas, así que volvemos a este gráfico después. Aquí vamos a ver la biogénesis lisosomal. Básicamente teníamos el retículo endoplasmático, teníamos el Ergic, luego teníamos el aparato de Golgi, luego teníamos el lado trans del Golgi. ¿Esto qué va a causar? Miren, de 3, vamos a ir aquí al 4. Un cuerpo multivesicular
que se va a hacer un endosoma tardío y luego un lisosoma. Entonces, este digamos que es la dinámica general o lineal, pero si vemos aquí adentro, hay otros procesos. Por ejemplo, a partir de este endosoma tardío puede haber un reciclaje. A partir de este cuerpo multivesicular también. Ahora, si vemos aquí esta línea, el pH digamos, de este lisosoma en formación puede ser, digamos, entre comillas, básico o básico propiamente y puede evolucionar a un pH ácido. ¿Por qué? Porque a nivel de la acidez es donde trabaja mejor, 4.8. Ahora, en cuanto a sus modificaciones, acá por ejemplo tenemos los pasos. Una hidrolasa ácida va a actuar aquí, a nivel de la manosa y de los azúcares que veíamos en la síntesis de las proteínas, de las enzimas en la clase pasada. Luego se va a agregar lo que sería una manosa fosfato, como habíamos visto allí, las vesículas, el receptor de manosa fosfato, para trabajar, ¿para qué? Para este anclaje. Y bueno, otras variantes químicas, pero recuerden que esta, digamos, la formación de este gránulo secretor del lisosoma con enzimas tenía varios procesos incluidos. Entonces, para una biogénesis que va a necesitar biendocítica y biosintética. Entonces, emergen del aparato Golgi, eso queda más que claro, y en algunos casos a partir de endosomas tardíos. Sí, esto de aquí del endosoma tardío también, digamos que no es lo regular, pero se pueden desarrollar. Lo normal o entre comillas, el mejor de los casos, el más probable es que el lisosoma salga ya listo. Pero como ven, también hay pasos en lo que son los cuerpos multivestibulares y los endosomas tardíos, con modificaciones propiamente. Ahora, aquí veíamos, por ejemplo, ¿se acuerdan de la vía secretoria regulada? Ya, secreción. Pero en el caso de exocitosis, también había la vía secretoria constitutiva. Y aquí era el punto al que queríamos llegar. Tenemos un endosoma tardío aquí, en la vía endocítica. Esta vía endocítica, básicamente, hay una endocitosis, hay un endosoma temprano, que digamos, se tiene dos vías nuevamente. Puede quedarse listo para ser, digamos, degradado por el lisosoma o puede recurrir hasta hacer lo que sería un endosoma tardío. Este endosoma tardío puede convertirse en un lisosoma. Si bien la secreción o, disculpen, si bien la génesis de este lisosoma y sus enzimas ya debería estar lista aquí a nivel del Golgi, también tiene esta vía, la del endosoma tardío. A ver, ¿alguna pregunta por aquí? No. Y miren, ya estamos en los sistemas para degradar proteínas, que es el punto 2. Aquí yo ya les había hablado, sistema ubiquitín, proteasoma, proteasoma, 26 es, coeficientes Berber. No se olviden de esto, sistema lisosomal, sistema intramitocondrial, las calpaínas, dependientes de calcio, las caspasas, proteasas de membrana. Aquí, degradación de proteínas, las caspasas también van a degradar proteínas, todos van a degradar proteínas. ¿Cómo lo van a hacer? Es la diferencia fundamental. Entonces, yo ya les había explicado cómo funciona el sistema ubiquitín proteasa, pero ahora digamos vamos a lo teórico más que nada. Una proteína mal plegada no sirve. Habíamos dicho que si por ejemplo la proteína tiene esta forma de aquí, su receptor, vamos a quitarlo más gruesito, su receptor tiene esta forma, digamos. Este de aquí es su receptor en la membrana. Vamos a poner una bicapa aquí. Entonces la proteína, entre comillas, se reconoce. Sin embargo, una proteína mal plegada
Vamos a dibujar la misma, si es que me sale. Miren, esta proteína se volvió así. Digamos que tiene esta forma. Va a venir el receptor aquí y el receptor, por tanto, no va a tener, digamos que, una acción propiamente, porque la proteína, por así decirlo, no tiene no tiene en este caso la conformación adecuada. Entonces, mientras esta sí funciona bien, esta no tiene ningún efecto. Por eso es importante, digamos, que esta proteína esté bien plegada y pase los controles de calidad para que tenga un efecto. Entonces, ¿qué hace este sistema propiamente? Rompe enlaces. ¿Qué enlaces puede romper en las proteínas? Covalentes, no covalentes y sulfuro. Es decir, la mayoría de enlaces. ¿A través de quién? La chaperona N-gluconasa ubiquitina o proteasomas. Es decir, hay chaperonas que lo pueden hacer, pero el proteasoma principalmente es el que da el producto de los polipéptidos. A ver, estas de aquí son algunas patologías asociadas a la degradación a una acumulación de proteínas anormales. Ah, y bien recuerdo, creo que les removieron este suturío, lo cambiaron de lugar, pero igual no se los he borrado y se los pongo aquí. Por ejemplo, para el Alzheimer es el beta-amiloide, Huntington, que es la igual, Parkinson, la alfa-sinucleasa, la superoxidomutasa para la enfermedad de Loeys-Guerhig. Luego, espina vulvar y atrofia muscular, los receptores de andrógenos, la enfermedad de la vaca loca, que son los priones, por ejemplo. Pero bueno, rol fisiológico. Estos de aquí, no se olviden. Tenemos control de calidad, procesamiento antigénico, regulación en funciones celulares, adaptación a estados fisiológicos o patológicos. Entonces, el rol fisiológico de las proteínas es amplio. Por eso, estas proteínas tienen que estar bien plegadas, tienen que tener una configuración tridimensional adecuada. A partir de este punto, no se olviden, control de calidad, procesamiento antigénico, regulación en funciones celulares, adaptación a estados fisiológicos o patológicos. Una célula que no cumpla con una degradación de proteínas eficiente no va a poder adaptarse. Si no va a poder adaptarse en condiciones normales o patológicas, pues se va a morir. Se va a morir y más allá de eso, va a causar un perjuicio descontrolado no deseado. Ahora, ubiquitina, proteína de 76 aminoácidos, altamente conservada, ampliamente distribuida. Es decir, estas ubiquitinas están listas y en alta disposición a nivel citoplasmático. Y bueno, y en su extremo carboxilo terminal tienen a la glicina. Aquí, en el carboxilo terminal. Es decir, su aminoácido número 76 es la glicina. Luego tenemos el extremo N-terminal, lisina, ya, no es de mucha importancia. Aquí hay que entender esto. Vamos a hacer un poco de zoom aquí. Ya. Normalmente, esta de aquí, la que está en morado, es la molécula de ubiquitina. Esta molécula de ubiquitina se va a transferir del complejo E1 al complejo E2. A partir de este punto va a haber un, un acoplamiento, es decir, se van a pegar, se va a juntar el L2 y el sustrato de la E3 propiamente, como vemos aquí. ¿Cuál es el sustrato de la E3? La E3 va a agarrar a esta proteína que está mal plegado, ya cumplió su tiempo de vida o ha sido desnaturalizada. Entonces, a partir de este punto, ustedes dirán, ya, entonces la E2 y la E3, ¿qué van a hacer? ¿Se van a quedar allí todo el proceso? No. La E2 tiene sujetada esta ubiquitina. Esta ubiquitina, aquí tenemos E2 y aquí E3,
Esta ubiquitina va a ser, digamos, entre comillas, un salto, una transferencia hacia quién, hacia la proteína. Entonces, volviendo a esto de aquí, la ubiquitina estaba aquí, E1 a E2, luego se va a quedar con E2. Este E2 se va a unir a la proteína E3. Esta E3, este complejo E3, se va a unir a E2. E2 está fijado a quién, a la ubiquitina. Y esta ubiquitina se va a mover hacia el sustrato, que sería la proteína, para que finalmente E2 y E3 digan mi trabajo aquí terminó, yo ya me voy. ¿Se quedan con quién? Con el sustrato. Y de tal manera la ubiquitina ha marcado o está intentando, digamos, llevar esta proteína a una mejor vida, a que se recicle. Esta es la secuencia. Y como ya les había dicho, aquí lo teníamos. No les expliqué, digamos, a mucho detalle esto previamente, pero aquí ya se los expliqué y ya lo pueden ver. Ubiquitina con ATP, E1, E2, E2, E3, la ubiquitina con la proteína y se van a juntar varias ubiquitinas. Y estas ubiquitinas básicamente van a pasar por el protesoma, pero ellas no van a entrar al protesoma. Únicamente por este complejo adaptador, digamos que van a ser liberadas. Y recuerden que esta proteína va a terminar en oligopéptidos. Los oligopéptidos básicamente van a, van a ser reciclados, degradados, reciclados, pero digamos que con un mejor pronóstico. ¿A qué me refiero con un mejor pronóstico? Que un lisosoma propiamente no va a trabajar tan bien con una proteína de un montón de aminoácidos. En cambio, si son oligopéptidos, sí los va a trabajar mejor y se puede dar un reciclaje adecuado. En proteasomas, su densidad procedimentación es 26S. Recuerden que tiene tres partes, no creo que les pregunten, pero... ¿Y qué pasa con estas proteínas que sí son ubiquitinizadas, pero digamos que se resisten a la degradación proteasómica? El agresoma. No se olviden, el agresoma. Y volvemos al ejemplo. Y la analogía era esta, ¿no? Supuestamente si un ribosoma está sintetizando una proteína, van a existir chaperonas. Chaperonas van a dar la configuración tridimensional, lo que debería ser óptimo aquí y aquí. Como veíamos en la hoja de papel, con los dobleces, en la grulla, configuración tridimensional. Esta proteína, digamos que tiene sitios de unión específicos que van a trabajar adecuadamente según su configuración tridimensional. En cambio, una proteína alterada no sirve para nada. Esta de aquí no sirve, no sirve. Si lo pueden relacionar con el origami, mejor para que no se olviden. Y aquí tenemos los esquemas para que se nos quede fijado. E1, ubiquitina más ATP, se libera AMP y dos fosfatos. Y tenemos E1 con la ubiquitina, que va a ser transferida ¿a quién? A la E2. E2 ubiquitina. E2 ubiquitina, E3, sustrato, sería la proteína mal plegada, se transfiere en el extremo amino terminal, NH2, a la ubiquitina. Y estas ubiquitinas van a ser una cadena. Esa es la secuencia más que nada. Ah, ya. ¿Para qué sirven las chaperonas? Acuérdense, la clase pasada hablamos de chaperonas y lo vamos a volver a hablar aquí. Estas chaperonas como la calnexina u otras van a dar esta forma tridimensional. Es decir, van a hacer que el plegamiento de esta proteína, como vemos aquí, y aquí sea el adecuado para que obtenga su forma final, su forma adecuada. Por ejemplo, aquí veíamos que se había sintetizado esta proteína de aquí. Esta proteína de aquí, que sigue en el retículo endoplasmático rugoso, va a pasar este control de calidad. Este control de calidad, por ejemplo, por la calnexina, le va a dar el plegado, digamos, adecuado a esta de aquí.
¿Para qué? Para que su configuración tridimensional sea óptima. Si no existiesen las chaperonas, pasaría esto de aquí. Es decir, si por ejemplo, estas HSP70 no existieran aquí, es decir, las quitáramos de aquí, la proteína se vería así, mal plegada. Y mal plegada no nos sirve. Básicamente para lo que sirven las chaperonas, un control de calidad de las proteínas. Como vemos aquí, había un control de calidad y si había un plegamiento correcto, salían. Es decir, se iban a trabajar a cumplir sus labores. Pero si después de varios intentos no se lograba, esto propiamente se iba al protesoma. Ahora, una explicación, digamos, para este mal plegamiento a veces, o que una proteína no esté, digamos, plegada óptimamente, o no se consiga que esta proteína sea funcional, a veces son los cambios en los aminoácidos. Digamos que hay aminoácidos con cierta polaridad o con cierto. Cada aminoácido tiene una propiedad diferente, entonces, digamos, la proteína está yendo de esta manera. Lo normal en esta proteína, digamos, sería que en el siguiente aminoácido haya un giro, entre comillas, un giro. Pero ¿qué pasa? Vamos a graficar otra vez aquí. 3, 4, ya. En este punto debería venir el quinto aminoácido, pero este quinto aminoácido es sustituido. Entonces, este aminoácido propiamente, digamos que tiene esta polaridad o tiene esta orientación. Entonces, la proteína normalmente debía ser así, por ejemplo. En cambio, aquí al ocurrir esto, toda la proteína cambió. Entonces, se hizo esta conformación, por ejemplo. Es totalmente diferente. Entonces, a veces el mal plegamiento es porque las chaperonas, digamos, no han actuado como se debía, o por un cambio de un aminoácido, por otro con una polaridad o con una característica diferente que cambia la configuración tridimensional. Y eso que nosotros le estamos viendo a dos dimensiones. En realidad, si hablamos de proteínas, son muchos péptidos. Y si hablamos de proteínas globulares y demás, es algo bastante complejo. Entonces, imagínense que no hay un plegamiento correcto, por ejemplo, de las. A ver, ¿qué ejemplo les puedo dar aquí? Un plegamiento correcto de una configuración cuaternaria, es decir, cuatro, cuatro subunidades de una proteína. Si hay un mal plegamiento propiamente de esa proteína, no va a ser funcional de ninguna manera, va a perder su forma globular. Entonces, por eso es importante todo este control de calidad. Y ya habíamos hablado de las chaperonas en la clase anterior, pero básicamente es por todo este proceso de aquí. Y acuérdense que muchas de estas proteínas incluso son sometidas a procesos de glucosilación y demás. Y bueno, en la sesión anterior que les expliqué que algunas son sintetizadas en ribosomas libres o en estos ribosomas que están sentados en el retículo endoplasmático rugoso. A partir de este punto, vamos a hablar de muerte celular. Muerte celular se van a acordar de apoptosis y de necrosis. Vamos a hablar de las dos hoy. Apoptosis es un proceso ordenado. ¿Qué quiere decir con ordenado? Imagínate que tú, no sé, digamos, tienes una mesita o algo parecido y te vas a mudar. Tu mesa es armable. Entonces, digamos que esta es tu mesa. Se ve su pata. Ya. Entonces, esta es tu mesa, ¿ya? Es de metal, tiene
melamina, yo qué sé. Entonces, esta mesa de aquí, con los años, se ha gastado. Un ejemplo. Entonces, tú tienes dos opciones. La primera es desatornillar toda tu mesa. Si tú desatornillas tu mesa y digamos le haces la inversa al manual con el que te vino, es decir, del último paso hasta el primero, para desarmarla y botarla a la basura, tú no vas a ensuciar, digamos que tu casa, o la vas a ensuciar poco, el ejemplo. Pero digamos, tú no tienes tiempo, pierdes la paciencia y definitivamente quieres deshacerte de esa mesa. Tú agarras un martillo, por ejemplo, o un hacha, lo que tú prefieras, y la rompes. La rompes de acá, la rompes de acá, la rompes de acá. En este caso tú estás generando más suciedad y más desorden. La apoptosis sería el proceso ordenado y la necrosis sería este proceso que conlleva a que tú ensucies, que tú rompas las cosas, que tú no tengas un orden. Entonces, habiendo hecho esta analogía, tu apoptosis va a ser un proceso secuencial en el cual tu célula se va a dirigir hacia su muerte. Esta célula va a decir, ¿sabes qué? Yo ya no puedo vivir más, ya cumplí mi tiempo de vida. ¿Qué voy a hacer? Voy a ordenar todos mis organelas, mi ADN y todo, y lo voy a dejar listo para no perjudicar a nadie. Esa es la apoptosis. Teóricamente, ¿cómo se fundamenta? Muerte celular programada. Es una muerte por contracción. En inglés se pronuncia así, la shrinkage necrosis. Y bueno, en este caso en el 72 fue denominada la apoptosis. Caer o morir en griego. Ocurre toda la vida. Constantemente nuestras células están muriendo y se están generando nuevas. Es como en una herida, por ejemplo. Bueno, en una herida va más para la necrosis, pero déjenlo ahí el ejemplo como general. Ocurre toda la vida, es decir, hay células que tienen un tiempo de vida determinado y al cumplir este tiempo de vida tienen que morirse para darle lugar a otras. Fundamental para la homeostasis, ¿por qué? Porque si tú tuvieses células envejecidas propiamente, o digamos, no funcionales, mejor dicho, no funcionales, todo a lo largo de los años, cómo vas a, digamos, absorber nutrientes, cómo van a generar ATP. Y bueno, es de crucial importancia para el desarrollo. Consume ATP, activando caspasas. Ahora, ¿cómo es que consume el ATP? Si esta célula va a reordenarse completamente, va a mover el citoesqueleto, va a reclutar caspasas, así que gasta ATP. No induce respuesta inflamatoria. Ahora, un tema con la respuesta inflamatoria es que normalmente, digamos, como esto se queda empaquetadito, ahora lo vamos a revisar, viene un macrófago y se lo come. Y no pasó nada. Es como que, digamos, tú dejes la basurita en una bolsa bien cerrada, bien amarrada. Viene el basurero, se la lleva. En cambio, si tú lo dejas en una bolsa con hueco, la bolsa se, digamos, va a hacer que toda la basura salga volando, ¿no? Entonces, al estar esto bien empaquetado, en la apoptosis no induce la respuesta inflamatoria. Ahora, los cambios morfológicos son la pérdida de adhesión celular, es decir, si esta célula perteneció a un tejido, ya no lo pertenecerá más gradualmente. Va a perder agua y sodio. Importante, el agua siempre va a estar junta con el sodio. Por eso en sus paquetitos de snacks les dicen alto en sodio. Alto en sodio porque el sodio jala agua y digamos a nivel de personas que tienen hipertensión o retención de líquidos, las va a agravar más. Por eso es que dice alto en sodio, básicamente. Esta es la versión corta, hay una explicación mucho más larga, pero siempre que salga sodio o entre sodio, va a ser con agua.
Por eso cuando comen un montón de canchita o cuando comen sus takis, sus chetos Flaming Hot, fuera del picante, siempre tienen necesidad de tomar algo líquido. Y bueno, condensación de cromatina a nivel nuclear. Ahora, la condensación significa que la cromatina se va a compactar. Entonces, ¿para qué? Para ocupar menos espacio. El núcleo se fragmenta, aquí es una S, se fragmenta, y la fragmentación del ADN se da de 180 en 200 pares de bases. Si se dan cuenta, este es bastante ordenado. Entonces, comenzamos con la secuencia. Célula normal. Célula en contracción, la cromatina se condensa. Miren aquí. Aquí ya comienza la contracción, la cromatina se va a condensar. Miren, este era el núcleo, ahora el núcleo, digamos que solo son los bordes que van a terminar en esto de aquí. Un núcleo de este tamaño va a terminar en este tamaño de aquí. Miren, las organelas ya se están, digamos, separando. Entonces, a partir de este punto va a haber, digamos que, una especie de polaridad, por así decirlo. La célula propiamente como que va a separar los componentes y se van a producir, ¿qué? Los cuerpos apoptóticos. Acuérdense, cuerpos apoptóticos. Miren, conservan integridad de membrana y tienen, digamos que, uno que otro componente que puede ser, digamos, parte del Golgi, del REL, parte de lo que serían las mitocondrias, que, digamos, se desintegraron en partes más pequeñas. Y estas partes más pequeñas van a deambular, digamos, ah, que en el medio extracelular hasta que va a venir un macrófago. ¿Y el macrófago qué va a decir? Ah, cuerpos apoptóticos. Facilito. Y los va a digerir. Y no va a producir inflamación. Esta es la secuencia de la apoptosis. Ahora, si no la entendieron, la vuelvo a explicar. No se preocupen por eso, pero esta es la secuencia. Es un proceso ordenado. Y estos son los cambios morfológicos. Si ustedes se saben esta secuencia o la entienden, ya están bastante bien. A partir de este punto, vamos a hablar de la apoptosis. En cuanto a la apoptosis, disculpen, seguimos en apoptosis. Y luego pasamos a necrosis. Pero ya les expliqué la mayoría, tranquilos. Así que acá solo vamos a repasar conceptos teóricos. La membrana plasmática está mantenida, es decir, no perdemos la membrana. Aquí lo ven. A lo largo de todo este proceso, las membranas se han mantenido. No ha habido ninguna fuga del contenido intracelular al extracelular que pueda causar inflamación. Se forman cuerpos apoptóticos, son reconocidos y fagocitados por macrófagos o células vecinas. Algunas células también lo pueden fagocitar. En cuanto a la morfología, es por un encogimiento nuclear y celular, la pignosis, condensación de la cromatina, la formación de yemas, la queriorrexis, que es la fragmentación nuclear, y la formación de cuerpos apoptóticos. Y bueno, esto digamos que serían las yemas. Esto de aquí, formación de yemas, que al final van a terminar en qué? En cuerpos apoptóticos. Bioquímicamente, no va a entrar nada a la membrana mitocondrial, es decir, la mitocondria dejó de funcionar y va a haber una activación masiva de caspasas. Ahora les voy a explicar de las caspasas. Y bueno, desarrollo y reparación tisular refieren a la apoptosis. En cuanto se produzcan células en exceso, eliminación de linfocitos, digamos que los linfocitos son células inmunitarias que lo que van a buscar es controlar, digamos, alguna infección. Entonces, cuando estos ya cumplieron su tiempo de vida, cuando ya eliminaron todo lo que debían eliminar, se deben morir. Eliminación de células infectadas y tumorales también. ¿Por qué? Porque si no se eliminan estas de aquí, las bacterias intracelulares y digamos que los tumores van a seguir proliferando. Aquí vamos a hablar de lo que sería las etapas. La activación, decisión, ejecución. La activación puede ser por inducción negativa o positiva. ¿Qué significa esto? Que básicamente se puede dar o no esta activación. Los receptores son los de muerte, los FAS y los TNF.
tumoral necrosis factor, factor de necrosis tumoral. Y los normales es el glutamato. Las rutas de transducción celular son los mensajeros como el calcio, radicales libres, proteínas codificadas por genes supresores. Entonces, estos son los mensajeros que van a actuar. Am, en cuanto a primer mensajero, segundo mensajero, lo vamos a ver en otra clase. Pero digamos que esto al menos lo tienen que tener en consideración. La decisión, ¿quién la da? La mitocondria. Imagínense, la mitocondria se encarga de esto. La ejecución es por caspasas, degradación de proteínas y ácidos nucleicos, que ya vimos. Ahora, tenemos dos vías, intrínseca y extrínseca. ¿Qué va a ser una vía intrínseca? La mitocondrial, básicamente. Es controlada por la interacción de proteínas proapoptóticas y antiapoptóticas. Entonces, va a haber, digamos que algunos proteínas que apoyen la apoptosis y otras que no. Y este equilibrio va a dar como resolución la apoptosis. Ahora, las que son proapoptóticas, acuérdense de esto, son todas las que están seguidas de una B y una vocal. B, A o B, I. Las que tengan BA y BI son proapoptóticas, no se olviden. Y bueno, luego PUMA, PUMA. Pero de esto no se olviden. Si les toca, si les pregunta por antiapoptóticas, son las que tienen la B y mayormente tienen la C. Tienen la C, que es BCL, o tienen lo que sería el MCL, el A1, el PO de IBA. Pero básicamente, si se aprenden uno, es decir, las proapoptóticas, descartan las antiapoptóticas. A partir de las antiapoptóticas, la que ustedes prefieran y les vaya mejor. Porque esto de acá sí se los pueden preguntar. ¿Quién es, digamos, la estrella, la principal aquí en la regulación de la vía mitocondrial? La caspasa 9. Daño tisular abrumador. Es decir, esta célula ha recibido un estímulo de daño que no le permite seguir viviendo. Por tanto, se regula esto. Los iniciadores, aquí importante, las especies reactivas de oxígeno. Si hay un incremento de estas especies reactivas, va a ocurrir daño intracelular. ADN dañado. Una célula con ADN dañado, digamos, no va a cumplir bien sus funciones. Respuesta a proteínas no plegadas o mal plegadas y la privación de factores de crecimiento. Entonces, esta célula tiene proteínas mal plegadas, no recibe los factores de crecimiento adecuado, tiene el ADN dañado, tiene incremento de especies reactivas de oxígeno, se va a morir. Y la vía extrínseca es por receptores de muerte. Aquí vamos a ver el diagrama. Hay un daño celular interno, activación de los proapoptóticos, BAT o VAX. Aquí lo teníamos, VAX, VAX. Este VAX de aquí va a actuar a nivel de la mitocondria y, digamos, por medio del citocromo C y factores citoplasmáticos, la procaspasa 9 van a dar en la activación de esta de aquí, la caspasa 9, que va a iniciar el apoptosoma y va a reclutar otras caspasas ejecutoras, primero como procaspasas y luego como caspasas, y se da la apoptosis. Ese es, digamos que, el diagrama. Igual tienen el libro del CARP si desean leer un poco más de esto o comparenlo con su teoría, pero importante, la caspasa 9 la tenemos aquí. Las, digamos, las proteínas apoptóticas, las antiapoptóticas y los estímulos o las etapas, las secuencias. Ahora, vía extrínseca, habíamos dicho receptores de muerte. Estos son las superfamilias de los TNF. Entonces, se unen a receptores de muerte en membrana, receptores CD95 de R3 de R4. En este caso, en el gráfico nos pone al TNFR1 como receptor, que va a activar caspasa 8. Aquí vemos la primera diferencia. En la intrínseca es caspasa 9, en la extrínseca es caspasa 8. Y a partir de este punto, las caspasa 8 y 9
activan las caspasas 3, 6 y 7. Inician la demolición de la célula mediante degradación de proteínas y activación de las DNAsas. ¿Cómo ocurre esto? Tenemos dominios de muerte que básicamente van a generar o van a traducir a lo que sería la procaspasa 8, que se convierte en una caspasa 8 iniciadora. La caspasa 8 va a reclutar procaspasas ejecutoras que se convierten en caspasas ejecutoras. Aquí hablamos de las 3, 6 y 7. Y bueno, ya estamos acabando. ¿Ninguna duda? Ya. Muerte celular necrosis. Necrosis ya les había explicado. La necrosis es todo lo opuesto a la apoptosis. Es una muerte desordenada. Entonces, se da por daños celulares, quemaduras, accidentes, traumas, infecciones. A partir de este punto ya nos damos cuenta de cómo es la cosa. Es una muerte de forma no ordenada, sin núcleo, sin cambio aparente. Es decir, el núcleo está tranquilo, no le pasa nada. Pero a la membrana de las organelas, capaz se ha roto la membrana. O las mitocondrias están dañadas, la célula se hincha. ¿Por qué se hincha? Se hincha porque, digamos, hay un hueco en la membrana. Entonces, por ese hueco van a ingresar diferentes líquidos o, digamos, componentes del medio extracelular. Hay ruptura de la membrana plasmática, liberación del contenido celular, por eso causa inflamación. Se produce inflamación por liberación de proteasas y señales que atraen al sistema inmunitario. Es decir, es todo un desorden. Características morfológicas, edema nuclear y mitocondrial, ya. Formación de prolongaciones en la superficie celular, sí. Desagregación de lisosomas también. Ahora, si persiste, digamos que la anoxia, es decir, el factor etiológico, en este caso las quemaduras, accidentes, traumas, infecciones, va a haber un asentamiento de los cambios, un burbujeo en la superficie celular, una dilatación mitocondrial, pero mayor, ruptura de la membrana, disolución de organelas y núcleos, degeneración lisosomal. Ahora, para entender cómo funciona esto, es que básicamente va a haber un burbujeo propiamente y va a haber, digamos que estas prolongaciones, que si veíamos en una apoptosis eran de esta índole, eran pequeñas, pero aquí este proceso, digamos, va a generar que estas prolongaciones sean más grandes. Y aparte de eso, no va a haber una movilización apropiada de las organelas y del núcleo. Se van a quedar donde están. En este punto la célula se hincha, se hincha, se hincha y la membrana plasmática llega a su límite. Aquí de qué hablamos? De una ruptura. Si hay una ruptura, hay una fuga del contenido intracelular. Y básicamente esta es la necrosis. Y la apoptosis básicamente vendría a ser todo lo contrario, bastante ordenado. En este punto, necrosis significa cadáver en griego. Y como les dije, debe haber una noxa. Y mayormente es causa directa de la defunción celular. Por ejemplo, aquí vemos una necrosis. La muerte celular se da por agresión externa, física, química o biológica. Les había mencionado esto aquí. Gran respuesta en lugar de la injuria. Los cambios se dan generalmente desde la parte externa a la interna. Y en este punto no se olviden, es desde la parte externa a la interna. Entonces, apoptosis, si nos damos cuenta, hay un flujo aquí que es ordenado. En cambio, en la necrosis, la célula está normal, ocurre el estímulo y hay una salida del contenido citoplasmático intracelular. Recuerden, los cambios son desde la parte externa a la interna, sobre todo en las lesiones. Luego, aquí ya acabamos, chicos, así que autofagia. Auto, uno mismo. Fagia, comer. Comerse uno mismo. Reciclaje de sus propias organelas. Componentes macromoleculares no esenciales, redundantes o dañados. Todo esto ya se los había dicho, así que claros les debe quedar.
Respuesta adaptativa al estrés subletal, claro que sí. Participa en supresión del crecimiento del tumor, supresión de proteínas tóxicas mal plegadas, eliminación de microorganismos intracelulares, presentación de antígenos. Existen tres formas de autofagia, que es la macro, la micro y la mediada por chaperonas. También hay regulación de la formación del autofagosoma por esto de aquí, fosfatidilinositol 3 quinasa o la PIC3, la abreviatura, el Beclin 1 o BEC-N1 y las mTOR. Y básicamente en sus estadios están las vesículas nucleares, elongación vesicular y fusión de una doble membrana. Como veíamos aquí, y digamos que este es todo lo que confiere la clase de hoy. Cuanto a apoptosis y necrosis, les quise dar más que nada un comparativo entre ellos, así que no se olviden. Apoptosis, caspasa 9, necrosis, caspasa 8. Disculpen, en apoptosis la intrínseca es 9, la extrínseca es 8. Necrosis tiene caspasas, no. Vamos a dejar de compartir. Y bueno, ¿tienen alguna duda o consulta, chicos? Si la tienen, es su momento. Caso contrario, paso a enviarles el post-test. A ver, vamos a enviar el post-test. Y aquí está. También se los voy a enviar por el grupo. Uy, me equivoqué. Este no es. Disculpen un momento. A ver, vamos a detener la grabación.